Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar hoy de una película de terror y vampiros bastante particular, sobre todo porque uno de los protagonistas es Charlie Cox y el otro es Tony Curran, dos actores muy conocidos de esta película de vampiros que es británica, 94 minutos que se pasan volando. Una especie de reinvención de lo que son los vampiros en donde dice la sinopsis que un grupo de señores vampiros, conocido como el Grupo de los Ocho, se reúnen para una cumbre para discutir las distintas cuotas que deben cubrir, pero son atacados por soldados de las fuerzas especiales. Esta película tuvo un lote de críticas negativas y de hecho, por lo que estaba viendo dentro de la taquilla, fracasó rotundamente. Y me sorprende porque es una de esas películas que la ves y considerando que es una parodia al género de vampiros, es un muy buen acercamiento. Pero más básicamente les voy a contar de qué trata. Tenemos a estos señores, ¿no? Que sería Henry el Duque, Peter, Thomas, Ángel, Chen y Alice, que se reúnen en una granja rural, ¿no? Para una cumbre en la que se va a discutir las distintas cuotas que tienen que pagar. Cada uno tiene su propio, digamos, su propio territorio que cubrir. Thomas aparentemente mataba niños y se excedió. Ellos tienen como regla no matar niños porque además trae mucha, digamos, atención por parte de la policía y de los gobiernos y lo que quieren es pasar desapercibidos y se habla un poco de lo difícil que es pasar desapercibidos hoy en día en donde prácticamente está todo digitalizado y todas las personas están registradas. Vanessa trae a Sebastián que vendría a ser una especie de prospecto para, digamos, completar a los ocho, dado que han matado a uno de ellos. Y claro, el problema es que Peter se opone y dice que Sebastián no funciona, no lo quiere. Entonces Alice los convence de que lo mantengan vivo para usarlo como alimento. El tema es de que en toda esta trama vas viendo de que se están acercando militares, ¿no? Y los militares van a hacer el ataque y quieren matar, teniendo una especie de cura o representante de la iglesia, quien ordena que ataquen para, digamos, terminar con estos ocho señores vampiros, ocasión que no se repite siempre. Lo máximo que han podido matar ha sido un señor vampiro, en el mejor de los casos. Digamos, las personalidades de estos vampiros está desde la viejita que anda con un bastón canadiense y que es tremenda asesina. Tenés un vampiro chino, ¿no? Hay un muy buen diálogo en donde dice, yo no discrimino a nadie, yo me alimento de todos las religiones, los colores y los sexos que hay por ahí. Y básicamente, digamos que el humor es bastante bueno, ¿no? Luego vamos a descubrir que en esa granja tienen a los dueños prisioneros y descubrimos también que los dueños son asesinos en serie y que estos vampiros, lejos de ser, digamos, terribles o tan terribles como uno pensaría, en realidad lo que están haciendo es tratando de sobrevivir. Muchos de ellos no se alimentan de humanos, por ejemplo Charlie Cox, quien es, creo que de los vampiros, el más agradable, aunque Tony Curran al final termina siendo bueno, ¿no? Te dan a entender como que él podría estar atrás de todo, pero bueno, digamos que luego como que te muestran de que no. Es una película que desde el punto de vista de acción está muy bien filmada. Me sorprende que sea inglesa, aunque digamos, es cierto que la calidad cinematográfica no es tan buena, pero hay que decirlo, el maquillaje es impecable, ¿no? Y las escenas de acción están muy bien, sobre todo las peleas, el tema de los poderes de estos vampiros y cómo estos, digamos, soldados ya vienen con ballestas o lanzadores de estacas para matarlos. Primero le disparan para debilitarlos y luego cuando están sometidos le dan con una estaca. Toda esta historia es porque, digamos, hay una farmacéutica que quiere tener sangre de vampiro para lograr la belleza eterna, ¿no? Tan ridículo como eso es la premisa. Esta película creo que cumple con lo que promete, que es una película que no se toma en serio,
es una película que toma el género de vampiros y lo lleva a otro nivel, en donde el personaje humano comienza a ganarse el cariño, digamos, de toda esta banda de vampiros, en donde los diálogos son bastante inteligentes. Me sorprendió para hacer una película de vampiros y podría haber sido algo resultona, pero sin embargo, no, es una película que lo que busca es también tener diálogos bastante inteligentes. Y eso se agradece. Con, digamos, momentos como esta viejita del bastón canadiense con una ametralladora disparando a lo loco. Con, digamos, los vampiros tratando de decir necesitamos uno más y tenés a Peter diciendo no, a mí no me gusta él, no lo quiero. Porque al que mataron yo lo elegí, entonces yo no lo quiero. Donde tenés momentos de giros, porque lo bueno que tiene esta película son los giros que te muestran. Y termina con, y una cosa que extraño mucho de las películas, con todas las escenas que no salieron bien, ¿no? Te hacen como una especie de rejunte que está espectacular. Hay una actriz, vampiro, Alice, que parecería que es la protagonista y luego te das cuenta de que no. Básicamente, en realidad, acá podría morir cualquiera y no habría ningún inconveniente. Y eso creo que es una cosa que ha mejorado la película, porque pasada la mitad de la película te das cuenta que cualquiera de ellos pueden morir o todos. El que más apostaba que iba a morir era el Tony Curran, pero no murió. Hay un actor, el protagonista es, digamos, es el debut, aparentemente, por lo que pude encontrar, y lo hace muy bien. Y hay una pareja que hace entre Alice y el personaje asiático que realmente tiene una muy buena química. Realmente dentro de la química está todo bastante bien cuidado. Del punto de vista técnico no hay ninguna queja. Del punto de vista de argumento me parece bastante bien, es una especie de reinvención. Me parece una cosa bastante bien pensada, y del punto de vista de actuaciones tampoco hace agua. Entonces no me explico por qué esta película fracasó tan rotundamente. He visto películas infinitamente peores lograr éxito, ¿no? No digo que esta película hubiese logrado un gran éxito, pero sí podía haber logrado, no sé, una taquilla un poco más decente que 6.000 euros. Me parece que es un poquito demasiado. Pero bien, me gustaría saber ustedes qué opinan de esta película, si la vieron o no. Dejen lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima.